Bienvenidos a este su programa La Rebelión de las Canas, la voz oficial de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenidos una vez más a este su programa La Rebelión de las Canas. Les saluda Daisa Cortés, agradecida como siempre que nos estén acompañando y sintonizando. Una vez más aquí ya están sus anfitriones, Johnny Rodríguez Ortiz, presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad Eléctrica. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Como siempre es un placer estar aquí con ustedes a esta hora. Y está por aquí José Ocasio, el presidente del Capítulo de Ponce. Bienvenido. Muchas gracias y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Siempre es bueno saludarles y siempre mi saludo especial a mi querida y hermosa nieta Micaela, que está siempre pendiente al programa. Pues vamos con los titulares, Johnny. Claro, gracias. Primero les recordamos a los compañeros que el pasado miércoles llevamos a cabo nuestra manifestación para haber sido después del regreso de un breve receso. Pues estamos muy satisfechos con la asistencia de los compañeros. Vimos caras nuevas, siempre vemos alguna que otra. Y volvemos el próximo miércoles, que será 10 de diciembre, frente a la Junta de Control Fiscal, porque ahí es donde por ahora está el meollo de la discusión con relación a no solamente la privatización, también el futuro de nuestro sistema de retiro, que precisamente es un tema del que vamos a hablarle como el número uno, sobre el desempeño de nuestra Junta de Síndicos, ya que estuvimos reunidos ese mismo miércoles por la tarde con los 4 representantes de los miembros activos o jubilados del sistema de retiro, y vamos a hablar sobre ese tema. Otro de los temas va a ser cómo es que Luma y Genera están utilizando el dinero del pago de la factura para ellos realzar su imagen ante el pueblo. Los anuncios que ustedes ven por las redes sociales, la televisión, los billboards, la radio, incluso anuncios en forma de entrevista, estilo los planes médicos, todo eso lo pagamos nosotros. De eso vamos a hablar también. Es necesario que continuemos hablando sobre el contrato de New Fortress, que tiene muchas partes ocultas y no ha cambiado mucho. No crean todo lo que le dicen. Nosotros le vamos a aclarar. También vamos a desarrollar el tema, si nos da tiempo, por supuesto, de la apelación que solicitó el gobierno del presidente Donald Trump con relación al interdicto que le dio la vuelta a la Junta de Síndicos a aquellos miembros que habían sido destituidos. No sabemos qué va a pasar con eso. Vamos a comenzar hablándole de una reunión la reunión que sostuvimos con los compañeros de la Junta de Síndicos que representan precisamente a la gente del sistema de retiro, que somos los jubilados y los compañeros activos movilizados, que son más de 2.000, que andan en distintas agencias del gobierno por culpa de la privatización. Talento que se está perdiendo, desperdiciándose, esos compañeros que son los que verdaderamente debieran estar operando el sistema de transmisión y distribución, así como el sistema de generación de la autoridad. Y estoy seguro que no tendríamos tantas dificultades con el servicio y la frecuencia de este, que precisamente en esta semana escuché una noticia de una señora, si mal no recuerdo, en Humacao, que por un cortocircuito, debido a las fluctuaciones, se le quemó gran parte de su casa, que está inhabitable. Había incluso hasta solicitudes de ayuda a esa señora para reconstruir su hogar. Y Luma, pues bien, gracias, a pesar de que bajó una decisión del Tribunal Supremo donde se dice que ellos
tienen la obligación de responder por los daños que causan, ya que la autoridad lo hacía. De la forma como fuera, pero la autoridad lo hacía y Luma sencillamente se ha negado a asumir esa responsabilidad, utilizando siquiera el modelo que utilizaba la autoridad, que era como una forma de autoseguro. Pues nada de eso. Pero en cuanto a la propaganda, ellos realzan sus imágenes, tanto Luma como Genera, y nosotros se lo pagamos. Era preciso ver en la campaña eleccionaria como anterior de las elecciones pasadas, cómo Luma competía con los partidos políticos por el uso de los billboards, que eso es un estilo de propaganda moderno y me imagino que debe ser bien caro. Y hemos visto ahora que precisamente se está promoviendo los planes médicos, el Medicare Advantage, que los distintos planes utilizan anuncios en forma de entrevistas. Pues Luma también utiliza ese tipo de propaganda en forma de entrevistas para ellos realzar su imagen. De manera que ellos no escatiman en gastos que son ajenos totalmente al servicio para continuar robando. Y precisamente nos están robando parte del pago de nuestras facturas para darle un uso que es ajeno totalmente a las necesidades para ofrecer un servicio excelente o al menos aceptable como el que había cuando la Autoridad de Energía Eléctrica era quien se encargaba de las faenas de transmisión, distribución y generación primero para ofrecer el servicio. Esto verdaderamente lo tenemos que seguir diciendo, lo tenemos que seguir insistiéndole al pueblo, porque esto no pare más. Y si pariera más, es más complicaciones y más problemas, pero mejorar el servicio con un sistema en manos de unos especuladores que lo que buscan es el lucro propio. Y tengo que recordarle nuevamente el transformador que nos cobraron $4 millones por moverlo de Caguas a Santa Isabel, un transformador inservible. Y ahora con ese que llevaron a Sabana Llana, pues no se atrevieron desplegar aquella propaganda tan indeseable que le agregaron a aquel otro transformador. Pero el problema es que tampoco sabemos lo que costó mover ese transformador desde el muelle de San Juan hacia Sabana Llana antes de llegar a Carolina, que es todavía mucho menos distancia. Trabajo que nosotros hacíamos como parte de las labores cotidianas y no lo anunciábamos y no se desplegaba tanta propaganda para que el pueblo supiera lo que nosotros estamos haciendo. Y Luma, además de la estafa con el mal servicio que nos está dando, nos está estafando también con la propaganda para realzar la imagen de esas compañías tan desacreditadas. Ocasio. Bueno, es importante hacerle, como siempre digo, un recordatorio de todo lo que ha ido pasando. Y ahí lo que tú mencionas con relación a lo que ha salido en esas vistas del negociado de energía, que habíamos dicho anteriormente que estaríamos pendientes precisamente porque empiezan a salir la información de todos los recovecos que tienen esas compañías y cómo están utilizando el dinero del pueblo. Tan es así de que ese evento que tú mencionas, donde Luma, los portavoces de Luma que manejan ese presupuesto de parte de ellos que tiene que ver con publicidad, aceptaron yo diría la cantidad del mundo, pero la realidad es que se vieron prácticamente obligados ante las preguntas que le estaban haciendo de admitir que ellos utilizan dinero público para gastos de propaganda que tienen que ver estrictamente con la compañía Luma. Y no han podido justificar. De hecho, uno de los que está llevando la batuta con relación a las preguntas en esas vistas es el oficial examinador, un apellido medio complicado, Hempling.
que le hizo el señalamiento a Luma de que de los posibles conflictos, cuestionamientos legales que pudieran tener por estar utilizando dinero público para gastos de una empresa privada. Por esa misma vía, le aplicaron la misma regla o la misma norma al portavoz de Genera y al preguntarle este señor examinador con relación a si él manejaba fondos privados en la oficina esa de publicidad. Después de dar vueltas y vueltas y no poder contestar, más adelante tuvo que admitirle que todo el dinero que utiliza él de su presupuesto proviene de fondos públicos. Ustedes saben que también que Genera tiene su publicidad aparte de la de Luma. A mí me parece que si pasara eso en una agencia de gobierno, estaría el despido que hacía Orilla, porque están usando eso de mal uso de fondos públicos. No está utilizando dinero público para fines que no tienen ningún interés público. Me gustaría saber qué va a opinar tanto el Departamento de Justicia, el Departamento de Justicia y la Autoridad de Energía Eléctrica con relación a estos señalamientos que están saliendo en las vistas. Por eso hay la importancia de darle seguimiento a todo lo que esta gente está diciendo en esas vistas públicas con relación, y tienen que acordarse que esas vistas públicas son para el posible aumento en la tarifa básica de energía eléctrica. O sea, que ese es el detalle más importante. En la medida que se descubra que no están utilizando el dinero, pues naturalmente van a pasar cosas y se le va a poner la situación difícil al negociado para si en algún momento dado tiene que aceptar algún incremento en esa factura, sabiendo el mal uso que le están dando al dinero. Y mencionaste que el portavoz de Genera tuvo que admitirlo, el señor Iván Baez. Correcto. Y le recuerdo al público que estoy seguro que ese señor sabe a lo que se exponía si dijera una mentira allí, porque eso es un organismo cuasi judicial y él está hablando, perdón, bajo juramento y pudo haber incurrido en perjurio. Y quizás por eso fue que evitó contestar la pregunta hasta que tuvo que admitirlo. Y él es muy hábil en el toma y dame con la prensa y en los interrogatorios me imagino que debe ser lo mismo, porque él era oficial de relaciones públicas de una mega tienda de estas. Pero es algo que incluso en estos días yo atendía una entrevista y estaba yo, como lo estoy ahora, indignado con esa práctica que ahora se ha incrementado, porque nunca en la historia de la Autoridad de Energía Eléctrica había habido propaganda para realzar la imagen de la agencia. Sí había una oficina de prensa que en los tiempos que yo recuerdo la dirigía un compañero de apellido Monroy. Y sí, aquella persona pues era muy abierto a las preguntas de la prensa y hablaba especialmente cuando había sistemas atmosféricos y cuando había algún tipo de avería, que había relevos de carga, apagones o averías serias en las plantas. Él atendía a la prensa con una delicadeza que daba gusto escucharlo, pero era explicándole al pueblo en qué consistía un problema o el otro y qué expectativas había para regresar al servicio y cuánto tiempo tomaría si era necesario una reparación larga, etcétera y etcétera. Pero salir utilizando empleados, como está haciendo esta compañía y la otra, para hacer expresiones, soy el supervisor tal y me encargo de tal cosa, o yo me trepo al poste o lo que sea. Ciertamente eso nunca en la autoridad se dio porque la autoridad es una agencia que ofrecía un servicio esencial y los servicios esenciales no se anuncian. Sencillamente se llaman esenciales porque son necesarios y no hay que venderlos. Pero es que tampoco estas compañías anuncian o proclaman lo esencial del servicio.
ellos se proclaman a sí mismos como unos fenómenos que resuelven cuanto problema se presenta y el pueblo no le cree. En estos días pasaba yo por un lugar, un barrio, donde había un poste con un casi una plancha de playú, letras bien grandes solicitando a Luma que cambiara ese poste que ya se habían cansado de hacer reportes y reportes y es un poste que está a punto de caerse y eso no lo atienden. Y eso que es lo que le corresponde hacer, pues meramente eh, eh, cada vez que llaman los abonados para reportar averías de esa naturaleza, se encuentran con que el reporte anterior que ellos mismos hicieron ya no aparece, porque el Luma se ha dedicado incluso a cancelar órdenes, aparentemente lo hacen todos los días. Y esa es la realidad de la propaganda. Los planes médicos pues lo hacen porque ellos compiten entre sí. Llámese Triple S, llámese NCA, llámese como se llame, pues compran el tiempo y eso es carísimo, por cierto, pero lo pagan de su bolsillo. Estas compañías Luma y Genera que vinieron a tratar de hacerse cargo del servicio de electricidad en este país, ellos no invierten un solo centavo de su presupuesto, del fee, de los honorarios que cobran como agentes para contratar y traer personal, etcétera, etcétera. Ese dinero no se toca, eso es todo de la facturación y de allí provienen todos esos ingresos, porque no le quepa duda que un día vamos a saber que también tienen una compañía de esas de publicidad que se llama X o Y es propiedad de ellos, otra subsidiaria, porque son muy imaginativos. Pero no quisiera que eso no fuera el tiempo sin que supieran el resultado de la reunión que sostuvimos en esta semana con los 4 miembros que nos representan en la Junta de Síndicos, que representan, como dije en los titulares, a la gente por la cual existe ese sistema de retiro nuestro. Y es que estuvimos reunidos con el compañero José Rivera, compañero Erasto Saya, la compañera Edith, creo que es Ortiz su apellido, el compañero Eddie Cruz, 4 miembros de nuestro sistema de retiro que nos hicieron allí una exposición que no estamos autorizados a divulgar la información que ellos allí nos ofrecieron hasta que no sea pública. Pero la impresión que me dio a mí, y yo fui miembro de esa junta de síndicos por 9 años, es que ellos están trabajando como un solo voto, como un solo hombre en bloques y no están divididos y saben hacia dónde el sistema debe dirigirse. Y le digo a la matrícula que nos está escuchando que si dependiera enteramente de la voluntad de esos compañeros, nosotros no tendríamos dificultades algunas con relación al futuro de nuestras pensiones. Pero de la misma forma que le digo eso, debo decirle que recuerden que eso es una discusión que se está dando ya por años y ellos tienen el deber y la responsabilidad fiduciaria de velar por el bienestar del fondo. Y el fondo, dicho entre paréntesis, entre comillas, no existe, porque por eso es que ha habido que estar cogiendo dinero prestado para pagar pensiones, porque por culpa de la privatización y de las malas decisiones que se tomaron en la autoridad, pero especialmente de la privatización, que el dinero nuestro fue a parar a los bolsillos de estos canallas, es que el sistema quedó descapitalizado y ha habido que estar cogiendo préstamos eh, consistentemente para pagar pensiones. Porque también algo debemos decirle, la autoridad no ha podido abandonar su papel como patrocinador del sistema de retiro, que como siempre le hemos explicado es garantizar las pensiones de cada uno de los miembros de ese sistema de retiro. Y ante la realidad de no haber dinero, la autoridad asumió esa responsabilidad ineludible porque está obligada.
tampoco fue voluntariamente ni por buena fe. Obligatoriamente la asumió y la están cumpliendo. Llámenle préstamos, llámenle como le llamen, pero el dinero está llegando. Pero esos compañeros, vuelvo al tema de los síndicos, verdaderamente son compañeros en los que nosotros podemos confiar. En los cuatro por igual, porque verdaderamente las expresiones que nos hicieron allí y los datos que nos presentaron nos demuestran que han ido más allá del deber que le corresponde. Y les reitero, si dependiera enteramente de la administración del fondo de pensiones con esos síndicos, y según ellos describen con los de la Junta de Gobierno, allí no habría problema. El problema es que no hay dinero. Y eso es lo que nos tiene tan ocupados y a nosotros tan preocupados. Y aquellos que todavía no se dan por enterados, sepan que todavía queda la oportunidad de nosotros salvar nuestro fondo de pensiones. Y dirá mucha gente, bueno, pero que a quien le corresponde eso es a los síndicos. De cierta forma sí, pero es la gestión, la discusión, el cumplimiento de sus deberes fiduciarios. Pero a nosotros nos corresponde respaldar la gestión que esos compañeros están haciendo, y la única forma de hacerlo es manifestándonos a favor de nuestro fondo de pensiones, en contra de la privatización de la autoridad, en las manifestaciones que estamos llevando a cabo semanalmente, y que por lo visto, según van las cosas, no podrían cesar debido a que esta lucha continúa. Ocasio. Bueno, es importante que los compañeros entiendan bien la función de esos compañeros en la Junta de Síndicos, y sabemos que están haciendo el trabajo que corresponde, no nos cabe la menor duda. Y queremos señalar además que ese bloque, esos cuatro compañeros síndicos, históricamente ha sido el contrapeso de lo que siempre ha querido hacer la autoridad, y lo que lo ha mantenido, lo que mantuvo ese sistema de retiro en buen funcionamiento por cerca de 70 y tantos años, hasta que en el 2014 lo empezaron a desmantelar. Quisiera agregar lo siguiente con relación a ese tema para pasar al próximo. Y es que allí, cuando uno llega con unas ideas sobre cómo es el sistema de retiro y qué es lo que uno va a ir a hacer allí, y hay unas realidades totalmente distintas a las que cuando uno llega ignorante tiene que ocuparse. Y hay momentos que hay que quitarse el sombrero de dirigente sindical para tomar determinaciones en esa junta de síndicos por el bienestar del fondo. Y no solamente eso le aplica a los miembros que nosotros elegimos, también le aplica a aquellos que nombra la Junta de Gobierno. Por eso es que a veces hay algunos que no resisten el hacer lo que le pretenden la administración que hagan y se van. Y eso es importante que lo conozcan ustedes y que sepan que no es como se describía hace unas semanas o unos meses atrás, que la autoridad se fue a la quiebra por culpa del sistema de retiro y que la culpa lo tienen los miembros de la UTIER, que por un fenómeno aritmético dominaban la junta de síndicos y sus influencias eran de tal naturaleza que obligaban a la autoridad a ceder en aspectos relacionados con el fondo de pensiones. Eso no es así, compañeros. Allí se da un fenómeno donde ambas partes, la Junta de Gobierno, que es a quien representan esos síndicos, otros cuatro síndicos, y los miembros de la matrícula, tienen que converger. Hay veces que hay que negociar, porque recuerden que la necesidad para tomar decisiones, las que sean, se necesitan de los 8 votos, 6. De manera que tiene que haber un cruce de líneas de un lado hacia otro para que las cosas se aprueben. Y eso es lo que hizo siempre exitoso este sistema de retiro, y por eso aún se mantiene. Ese reglamento no ha sido tocado aún. Por eso es que todavía tenemos una serie de beneficios que otros jubilados ya no tienen, porque sus sistemas de retiro desaparecieron. Y estos síndicos no han permitido eso en el caso nuestro, porque si fuera
si dependiera de la voluntad del poder económico y la influencia de ese poder económico en la administración de gobierno y especialmente de la autoridad, hace tiempo que no tuviéramos un sistema de retiro. Me gustaría entonces irnos al tema de New Fortress, porque siempre hay algo que decir con esta gente. Se anunció precisamente hasta la gobernadora que se había llegado a un acuerdo que es satisfactorio y beneficioso para el pueblo de Puerto Rico. Y yo desde mi perspectiva, yo le digo que nada más lejos de la verdad. Porque si a algo se comprometió New Fortress, es a cobrarnos peaje, a cobrarnos el uso de ese terminal que es del pueblo de Puerto Rico y que ellos lo tienen alquilado. No es como nos dijeron, y lean las noticias, porque ahí está descrito en uno de los periódicos principales. No es como nos dijeron que cuando New Fortress no pudiera suplir el llamado gas natural, el metano, podrían entrar otras compañías a utilizar esas facilidades. Eso no es así. Sí, podrían entrar, pero hay que pagarle, hay que comprarle el uso de esas facilidades a New Fortress. Miren qué ironía, cuando son propiedad del pueblo de Puerto Rico por menos $34,000 mensuales que New Fortress le paga al gobierno de Puerto Rico. Un negocio de los peores que ha hecho el gobierno alguno, con facilidades que son públicas, propiedad del gobierno, y que son para satisfacer necesidades de servicios esenciales como es la provisión y el manejo de los combustibles. No sé si recuerdan, hace ya varios años, que una de esas compañías, si mal no recuerdo, fue Puma, hubo que llevarla al tribunal para que permitiera el uso de unas líneas de común utilización, y me disculpo por la redundancia, porque se negaban, porque ellos alegaban que esas líneas le pertenecían cuando esas líneas son propiedad del pueblo de Puerto Rico. Así es que nosotros, con ese contrato que se redujo en su término, pero puede tener una vigencia no menor de 10 años, ese contrato es uno leonino incluso, porque, por ejemplo, estamos obligados a comprarle todo el gas que ellos quieran vendernos, aunque no lo necesitemos. Y sin embargo, no están obligados a suplírnoslo, aun cuando no puedan hacerlo, porque para conceder eso nos cobran peaje. Y ese muelle era propiedad del pueblo de Puerto Rico sin ningún gravamen hasta 2018, cuando el gobernador Ricardo Rosselló se lo alquiló a New Fortress. Se posicionaron allí porque sabían lo que venía, y cuando vino la necesidad del uso del gas para las unidades 5 y 6 de San Juan, 450 megavatios, fueron los únicos que cualificaron, porque eran los únicos que tenían facilidades portuarias allí. Así fue la cosa, compañero. Vaya usted a saber qué pasó allí, a quién se le compró la conciencia o qué sucedió. Ocasio. Bueno, pero el acuerdo no es muy diferente a lo que había, porque tenemos que señalar que en la carta anterior que envió la Junta de Control Fiscal aprobando con condiciones ese contrato, hablaba de varios asuntos adicionales, inclusive cuando revisamos el documento eran más de 10 asuntos que tenía cuestionado la Junta de Control Fiscal. Sin embargo, los únicos asuntos que resolvieron nuevamente negociando fue lo que tú acabas de explicar, que tiene que ver con el uso del muelle de tercero. O sea que cuando New Fortress no pueda suplir, ¿cómo es que se va a permitir a una compañía diferente usar el muelle? Que el único cambio que hubo ahí es ni siquiera el costo de lo que tú llamas peaje, que muy bien dicho así mismo es, sino que el contrato original decía que ellos podían suplirle solamente a la Central San Juan. El cambio que hubo en este contrato es que le tienen que suplir que de entrar una compañía que no sea New Fortress, pudieran suplir a ambas, a Palo Seco y a San Juan. Ese es el cambio, y con ese cambio, esta gente aceptaron ese contrato. No sin antes, para no dejar de mencionarlo,
decirle que si hubiese una tercera compañía que entrara, no entiendo por qué dicen tercera, porque la única es New Fortress, para suplir el gas, ¿quién va a pagar ese peaje? ¿A quién le corresponde pagar el peaje? ¿Añadirlo al costo del combustible y añadirlo a la factura? Es una pregunta que nadie ha hecho y que de ahí no se desprende ninguna contestación. Lo que nos queda 1 minuto, Johnny. Bueno, pues hablando de peajes, porque ya estamos terminando y se nos ha quedado otro tema, con relación a la determinación que tomó el presidente Trump con relación a impugnar o a solicitar, a apelar la determinación de la jueza Anton Giorgi de reponer a los miembros del sistema de retiro, de la Junta de Control Fiscal. Pensábamos que se había olvidado de eso, pero no. Vienen a la carga y no sabemos si esa junta seguirá allí o qué va a pasar, porque incluso se habla ahora de derogar esa ley de la Junta de Control Fiscal y entregarle el manejo de esa situación que es la quiebra de Puerto Rico al Departamento del Tesoro. Finalmente les recuerdo al pueblo, hablando de peaje, el 1 de enero nos cae encima un aumento de cerca de un 10% en las tarifas de peaje, que ya hoy, por lo menos hoy, yo las vi publicadas en los rotativos del país. Pero pareciera, yo quiero invitar a los compañeros que se den cita el próximo miércoles 10, ya en el piquete nuestro de todos los miércoles, y además de desearle unas buenas tardes y un mejor fin de semana. Pues a todos también les deseamos que pasen buen fin de semana y nos vemos en la próxima edición.